obviamente para hacer una retroalimentación y podamos tener una mejor atención a nuestros pacientes, que es nuestro objetivo principal. El tema que voy a presentar es el cáncer cervicuterino, Papa Nicolau en específico, y las infecciones de transmisión sexual. Soy especialista en ginecología y obstetricia, soy docente de la Universidad Privada Domingo Savio y trabajo en el servicio de emergencia del Hospital Municipal de Monterrey. Es muy interesante saber que la complicación de este tema que vamos a ver es el cáncer, ¿no es cierto? Y en el transcurso del tema vamos a poder ver que es una enfermedad que aún está vigente en estos tiempos, siendo que hay muchas, pero muchas maneras que podemos evitar llegar a ese diagnóstico que es el cáncer y que pues impacta en la población mundial, ¿no? Entonces es una interrogante que nos hacemos: ¿por qué seguimos viendo este problema como un problema de salud pública? ¿Por qué seguimos hablando de cáncer cervicuterino en el 2026, siendo que hay tantas maneras de poder evitar llegar a este diagnóstico? La pregunta que nos hacemos también es: ¿cuántas mujeres podrían evitar el cáncer cervicuterino si es que recibieran vacunación, si es que se realizara un tamizaje en estas pacientes y si es que llegáramos a hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno? No existiría la palabra cáncer o el diagnóstico de cáncer. ¿Ya? Entonces, prácticamente todos los casos de cáncer cervicuterino pueden prevenirse si realizamos una buena y adecuada atención de la paciente en centros de salud de primer nivel. Entonces, la prevención depende en gran medida del primer nivel de atención y vamos a ver por qué. Haciendo una recopilación a nivel mundial, vemos que el cáncer está presente en 660.000 casos nuevos cada año. Es una tasa demasiado elevada. Más de 350.000 muertes anuales. Esas cifras pues asustan. Por más que hablemos de la población mundial, igual sigue siendo alta. La mayoría de las muertes ocurren en países de ingresos bajos y medianos y lamentablemente nuestro país, Bolivia, está incluida en ese porcentaje. El cáncer es el único cáncer que la OMS se ha propuesto eliminar, no controlar, eliminar. Entonces vamos a ver qué medidas se pueden adoptar para poder llegar a este objetivo. El 99% de los casos están relacionados con la infección y la persistencia del virus del papiloma humano, pero de alto riesgo. En Bolivia, el cáncer cervicuterino, como dijimos, sigue estando presente, sigue siendo un diagnóstico de nuestras pacientes. Bolivia mantiene las tasas altas de diagnóstico y además la mayoría de los casos se diagnostican lamentablemente en estadios tardíos y donde necesitan tratamientos pues mucho más avanzados, que no llegan a realizarse ni en primer ni en segundo nivel. Muchas veces terminan yendo a un hospital de oncología, ¿no es cierto?, cuando son diagnosticadas tardíamente. El fortalecimiento del primer nivel, vamos a ver que puede llegar a evitar y a disminuir drásticamente estas altas tasas que seguimos teniendo hasta este 2026. ¿Y dónde están nuestros desafíos? Si los centros de salud de primer nivel llegan a trabajar en estos 4 pilares fundamentales, vamos a ver que es posible no llegar a un diagnóstico de cáncer cervicuterino. ¿Qué se debe hacer? Trabajar en el tamizaje. Hay áreas o zonas donde la educación, la información, la captación de esas pacientes no llega. Entonces son esas pacientes que cuando ya están en etapas avanzadas, pues recién van al médico. Entonces esas pacientes que estamos perdiendo, que no estamos captando, son las que llegan a este diagnóstico. La vacunación contra el HPV. Esta vacuna ya hace bastante tiempo que está presente, pero hay mucha población que tiene desconocimiento o incluso tal vez miedo de aplicarse con esto de las vacunas, ¿no? Como por el tema de la pandemia y demás, dicen que dijeron. Entonces, por más que tengan conocimiento, no lo aplican. Y además porque el mayor porcentaje también no tiene conocimiento de este tipo de prevención que hay para llegar a este diagnóstico. El diagnóstico oportuno.
si llegamos a hacer a una paciente los estudios que nos llegan para diagnosticarlos en etapas iniciales o que no estén en un cáncer, pues vamos a ver que va a disminuir muy grandemente estas tasas. Y la atención primaria, si realizamos todo esto, pues obviamente vamos a disminuir todo esto. Y el objetivo de todo esto es no realizar una medicina reactiva, es decir, tratar el problema ya diagnosticado, sino realizar una prevención para no llegar a esto. Cada mujer que no accede al tamizaje representa una oportunidad perdida para prevenir un cáncer potencialmente evitable en un futuro. Ahora, ¿qué es el HPV o el virus del papiloma humano? Es el nombre con el que se conocen a más de 200 tipos de virus. De estos, solamente 40 genotipos son los que van a causar este tipo de infección a nivel del tracto anogenital. Se clasifican en dos, ¿no? Los que conocemos son los de bajo riesgo oncogénico y los de alto riesgo oncogénico. Los de bajo riesgo, los conocidos son el tipo 6 y el tipo 11. Y los de alto riesgo vienen a ser el 16 y el 18, los más frecuentes. De todos los tipos de cáncer, el 70% son ocasionados por el 16 y el 18. Pero si a esto le agregamos el resto, sobre todo los que están con amarillo, el 31, 33, 45, 52 y 58, estos elevan al 90% de los causantes del cáncer cervicouterino. Entonces sabemos que el HPV de bajo riesgo oncogénico pues va a provocar las lesiones condilomatosas a nivel genital. Son benignas, pero igual son patologías que van a provocar. Y obviamente los de alto riesgo pues van a provocar lo que es el cáncer. La infección por HPV es muy frecuente, pero tratado de manera diagnosticada o prevenido de manera oportuna, pues va a poder evitar que se llegue a una infección persistente por este genotipo de alto riesgo. Ahora, esta es la parte que me gustaría que con lo que se quede, porque esto es lo que tienen que hacer para hacer el seguimiento de este virus que es el agente causal del cáncer cervicouterino. La historia natural del HPV.